Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Qué reto tan importante. Me comentaba también hace un momento el doctor Octavio de la Torre, presidente nacional de Concanaco, justamente que están aquí en Querétaro a propósito de este Congreso Nacional, la importancia de los negocios, la importancia de las empresas. Y me decía qué importante es tener un gobernador como lo es Mauricio Curi González, que es un hombre que sabe cómo se establecen, cómo se generan, lo que se padece y se sufre para hacer un negocio, levantarse temprano, abrir la cortina, comenzar con la bendición de Dios, como él también lo dice siempre, y salir adelante en la formalidad. Además, está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al licenciado Carlos Iván Gómez Pérez. Él es vicepresidente de fortalecimiento justamente del comercio en pequeño, justamente de la Concanaco Servitur, que nos hace favor de acompañarnos, de platicar hoy con la audiencia de Radar News. ¿Cómo está, licenciado? Buen día. Muy buenos días, qué gusto saludarte, pues contento. Fresco, ¿Por Querétaro. qué contento? ¿Por qué? ¿Cómo está Querétaro? ¿Cómo nos trata Querétaro? Maravillosamente bien. Fíjate que este es el primer congreso histórico de las Canacopes. Las cámaras de comercio en pequeño estamos agrupadas a la Confederación de Cámaras de Comercio a nivel nacional, pero los retos de las Canacopes somos ese motor de impulso. Claro. Y ahorita la visión de nuestro presidente Octavio de la Torre es unidos en acciones positivas, es decir, que todas las Canacopes en el fortalecimiento del comercio en pequeño, sí o sí tenemos que hacer vinculación con los 3 niveles de gobierno. Que se dice fácil, pero es muy complicado. Pues son retos grandes. Él hablaba de estos 3 temas importantes de seguridad, sobre regulación y corrupción, y luego el otro tema de pues la economía informal, que se vuelve también un tema visible, un tema importante, un tema latente. Y a usted encargado del fortalecimiento, ¿cómo hacerle para que haya nuevos negocios y mejores negocios o más sólidos? Nos vamos a mover en otro esquema. Nosotros estamos viendo los retos y tenemos que trabajar en la promoción del impulso. Nos vamos a la base de datos. Para nosotros, la microempresa se convierte en la columna vertebral de la economía de pueblos, municipios, rancherías, estados y del país. Es decir, ¿quién habilita la pequeña empresa? La familia. Sí, entonces, claro. Si es la familia, nosotros como parte del fortalecimiento estamos diciendo que dejen de legislar cosas que destruyan el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque el 87% de la microempresa es familiar en México. Claro. Desde ahí, si hacemos un trabajo fortaleciendo a la familia, vamos a mejorar la economía, porque la familia le roba muchas veces, aunque tengas controlada la empresa, es la familia, la casa, la que le roba la economía. Yo creo que a través de la seguridad es fortalecer a través del gobierno los tejidos sociales, y es ahí donde participamos como cámaras de comercio. Ahora, ¿cómo lograrlo en diferentes estados con una problemática también compleja que tiene que ver con la seguridad en otros estados de la República? Usted es presidente también en Puerto Vallarta. Así es. En Puerto Vallarta hay una complejidad también social pues muy delicada, como en otros estados de la República. ¿Cómo hacerle para realmente fortalecer esos nuevos negocios? Se tiene que lograr que las cámaras de comercio sean ese ente por ley de vinculación con las autoridades. Tenemos que entrar al ejercicio del trabajo buscando acciones buenas. Si como dirigentes empresariales no tenemos la habilidad de poder sociabilizar con el gobierno, creo que no tenemos la habilidad de hacerlo. Ahí es muy importante el liderazgo que se tengan las cámaras para poder hacer esa vinculación. Pero ahí, ¿qué hacen las cámaras? ¿Qué hacen estas empresas? ¿Y qué hace el gobierno realmente para que podamos hablar de desarrollo, de crecimiento, de prosperidad? No se entienden a veces. Es muy difícil. Tema político, sí. Yo creo que tenemos que bajarnos también al nivel de político, y no quiero hablar mal de los políticos, pero las visiones son diferentes. Nosotros lo que hemos realizado es poder capacitar y preparar al sector productivo, al sector empresarial, los
a un taller de identidad donde les cambiamos la visión para que ellos puedan comprender cuál es la naturaleza, la identidad correcta de un empresario. Mira, te pongo un ejemplo. Anteriormente los empresarios daban el pilón. Era un valor agregado que se le daba a una compra. Ahorita ni el kilo dan. Quiere decir que están cambiando conceptos que tienen mal acomodado al microempresario, y eso es porque estamos perdiendo la batalla. Del 2018, según la INEGI, al 2022, se crearon 1.150.000 nuevas empresas. Hablo en temporada pandémica. Caramba. Pero murieron 1.550.000, es decir, que más de 400.000 unidades dejaron de existir. Eso es alarmante porque hay mucha mortandad de la pyme. Por falta de identidad, pensáramos que es por falta de recursos y no. Una planeación estratégica y un fortalecimiento a la forma de pensar de los microempresarios nos está dando el modelo de seguimiento. Pero sin meternos en el tema político, partidista, pero a ver, ¿qué expectativas tenemos en este país? ¿Qué expectativas tenemos, por ejemplo, en el caso de Querétaro, que a mí me gustaría también hablar un poquito sobre ese tema en la economía local, para realmente poder salir adelante, generar empleos, generar formalidad, vencer incluso grandes empresas y grandes compañías que de repente se instalan en diferentes estados de la República? ¿Por dónde habrá que caminar? Bueno, nosotros le podríamos proponer a la autoridad municipal y al gobierno del estado que haya un blindaje a la economía local. Se tiene que promover muchísimo al fortalecimiento de empresarios locales. El reto, si una ciudad no consume lo que produce, tiende a ser más cara y tiende a ser robada su economía a través de las inversiones foráneas. Para nosotros, que se convierte en un reto, por ejemplo, en Puerto Vallarta, blindar a los empresarios locales ha sido el reto, y sobre todo a los productores. Claro. Aquí se tiene que modificar las leyes locales para que exista, ejemplo, ningún guía de turista puede entrar al centro si antes no visitó el mercado donde están los productores locales. Claro. Esas políticas, esa visión se va blindando. Claro, ahí tiene que ser el trabajo de Cámara para proponer actividades que vengan al fortalecimiento, y esa visión tiene que ser gubernamental. Sí o sí, el gobierno tiene que participar en ese blindaje. Pero cuando dice tiene que ser, debe ser gubernamental, tendría que venir del gobierno federal también. Es correcto. De los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, y luego de repente no hay esa coordinación que se requiere. Lo que pasa es que siento que muchas veces en el personaje político anda buscando más inversión extranjera y foránea, pero deja de pensar o de creer se le olvida que existe una economía local que durante muchos años sostuvo el municipio, y a él al que se le debe. Nosotros le decimos, sí, está bien promover la inversión extranjera, pero es una comodidad. No, hay que partirnos la madre por el comercio local. Ahí es el reto. Entonces, esa es la lucha. Con los que están aquí, con las familias de aquí. Con las familias, que son las que sostienen la economía. Viven y consumen aquí. Totalmente de acuerdo. Aquí, licenciado Carlos Iván Gómez Pérez es vicepresidente de fortalecimiento justamente al comercio en pequeño. Él es quien genera estos esquemas de identidad que de repente también nos hacen falta para darnos cuenta que estos pequeños comercios, estas pequeñas empresas, además son las que están generando la riqueza en este país. Son unidades familiares que están literalmente sosteniendo la economía, son las que generan mayores empleos, son las que más producen venta, inclusive a las empresas grandes. No están subestimando los gobiernos de repente a estos empresarios, a estos pequeños. Por eso este congreso aquí en Querétaro, por eso iniciamos en Querétaro. Yo creo que es la cuna, Querétaro, de la economía del país. Se está convirtiendo en un ente fuerte. Este nuevo área del bloque, que es un ejemplo de visión que tuvo la autoridad municipal, crear, esas son herramientas que le permiten. Centro de Desarrollo Digital y Creatividad eso está de primer mundo. Es más, nos vamos a copiar ese ejemplo para muchas ciudades del país. Y le digo algo, no se vayan a enojar conmigo, pero luego decimos, ay, bloque, ¿para qué lo queremos? Aquí en Querétaro, que aquí lo tenemos a la vuelta de la esquina. No, denle gracias a Dios. ¿Usted cree que sería una buena opción? Quisiéramos la mitad de eso nosotros en Puerto Vallarta.
Vamos Nomás, a ver, está bloque. no. No hizo Luis Nava. Es bueno, si lo politizan, no van a entender el gran ventaja que lo tiene. que esto puede significar para el Claro, crecimiento económico claro. de Querétaro. Por eso es muy importante separar el comercio y estos ejercicios como este Congreso, que el reto es elevar el estándar de competitividad de las cámaras para que seamos esa plataforma que impulsa el pequeño Ahora, comercio. nada más un detalle, porque decía también hace ratito el doctor Octavio de la Torre, presidente nacional de Concanaco, son 4 millones de empresas, de empresarios. 4.7. 37 millones de trabajadores Generamos. formales, con una economía que obviamente le da vida a este país. Así es. Y que tenemos que cuidar, y que tenemos que aprender a respetar, y que tenemos que también escuchar esas voces. Claro, no puede estar apartado el gobierno del sector comercio. Licenciado Carlos Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto y de verdad te felicito por tus no. preguntas y de verdad esa radiodifusora que impulsa el comercio, vamos de bendición. Creo que nos ayudamos entre todos. Así es. Nos ayudamos entre todos. Es Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, y también a través de las redes sociales para que usted nos haga favor también de seguirnos como todas las mañanas en este espacio de noticias. Gracias al licenciado Carlos Iván Gómez Pérez, es vicepresidente de Fortalecimiento al Comercio en Pequeño de la Concanaco Servitur, que nos hace favor hoy de platicar con nosotros y además va a participar en el Congreso Nacional de Canacopes, que se lleva a cabo por primera vez en la historia aquí en Querétaro. La pausa y regresamos.